que había tenido problemas con mi monitor. Pasa que mi monitor tenía incluido parlantes y yo utilizaba por ese medio y utilizaba un micrófono aparte. Pero justo ese monitor se me ha malogrado y lo he tenido que llevar al técnico. Entonces he tenido que volver a configurar unos auriculares que tenía con micrófono y justo lo que estoy usando ahora. He tenido que hacer toda una serie de cambios. ¿Qué más comentar? Mientras se van conectando. También me preguntaron sobre discos duros. Justo hoy día también eh, me habían consultado sobre una laptop y pasa que hay laptops que tienen una tecnología distinta. ¿Qué es esta de aquí? No voy a entrar en detalle de esto porque es muy complicado para el público en general, pero hay laptops de gama alta media que vienen con esto, con Intel Optane. Y si tienes un problema en el disco, tiene que revisarla, no cualquier técnico, sino uno que sepa concerniente a esto, a Intel Optane, porque tiene una configuración distinta al resto de computadoras. Entonces, conclusión, tiene que verlo alguien que sepa, ¿no? Dentro de especialidades, ya que ver esto es como ver una persona, ¿no? O sea, dentro de medicina, si bien uno puede ser un doctor, pero dentro hay especialidades, ¿no? Hay gastro, una serie de cosas. Entonces lo mismo con las PC. O sea, puede ser un técnico de PC, ¿no? Pero de repente también hay técnicos especializados en laptops y en otras ramas. Entonces, si su laptop tiene algo, un sticker, ¿no? Vamos a ver esto, el laptop. Tiene esta tecnología Optane o dice algo con Optane, ahí sí es distinto a las convencionales. Esta es justo la laptop que me preguntaron. Y estas Acer venían con eso, con Intel Optane. Como tenía el disco dañado y tenía esto del Optane, ahí estaba un poco complicado, ¿no? Tenía que verlo alguien que especializado en eso, no cualquiera. Bueno, cosas que suceden. Dice el profe Cruz. Mejor marca en laptops no hay. Todas son buenas. La diferencia estaría para quién está, o sea, quién va a ser el usuario y qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con el laptop? Ya que si es algo básico, hasta una tablet estaría bien, pero si son programas pesados como AutoCAD, o sea, diseño digital, diseño de planos, 3D Max, AutoCAD, ya son programas pesados, se necesita una laptop, una PC con mucho mejores requerimientos. Ahora, bueno, voy a mencionar algo ya, aunque no creo que sea relevante, pero a ver. Pasa que cuando ustedes compren una laptop, sí, cuando ustedes compran una laptop, laptop, lo que ustedes de repente le entienden como marca, en realidad son ensambladoras. O sea, Asus es una ensambladora, HP es otra ensambladora, y así hay un montón, Lenovo. Y esto que ustedes de repente, la mayoría lo conoce como la marca, son solamente ensambladoras. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la laptop las piezas son de distintas empresas. Entonces sería más importante saber qué piezas internas tiene a que quién ha ensamblado la laptop en sí. Por ejemplo, ¿no? La laptop que me preguntaban, el disco que tenía era Toshiba. Toshiba ya no existe, ya. La empresa ya murió. La vendieron el año pasado. La empresa Toshiba ya vendió todo la empresa como tal y se ha dividido en pequeñas empresas. Y el disco que tenía la laptop que me preguntaron hoy día tenía Toshiba. Entonces, a la hora de comprar una laptop, no es tanto la ensambladora, sino las piezas que tienen, ya que ahí también hay marcas buenas y marcas malas. Pero esos detallitos no los dicen. Es como el celular también. Celular tú puedes comprar Sony, Samsung, pero dentro las piezas, el procesador, la RAM, son otras marcas.
Y eso es lo más relevante, más allá de que sea Sony, Samsung y X cosa. Bueno, eso es algo que, como menciono, si están considerando comprar una laptop, lo básico es saber esto, ¿no? ¿Qué procesador, cuánto de almacenamiento, cuánto de RAM y si tiene un apartado gráfico? Y de ahí si eres más exigente, puedes preguntarle cosas más técnicas, ¿no? Cosas más técnicas para que a futuro de repente no tenga ese tipo de problemas. Como le ha sucedido a esta persona que tenía una laptop con Optane. Se vuelve la marca Huawei Samsung. Actualmente Huawei se está metiendo en PC. Huawei. Quería comprarle esta PC de Huawei para ver si qué tan buena es. Esta de acá. Ya que bueno, es minimalista, ¿no? Es bien chica, buen procesador, bueno todo. Y bueno, habría que ver qué también es. Son laptops compactas. Ah, y tiene una tecnología interesante que comparte directamente la pantalla de tu celular a la computadora y viceversa, creo. La verdad no lo he probado. Bueno, yo creo que ya está la mayoría. Listo. Bueno, a ver, mencionaba de la clase pasada. Ahora sí. Eh, la clase pasada terminamos viendo la primera actividad que fue la elaboración de una carátula. Ahí les muestro lo que. Ah, y también está en los trabajos de clase. Ahí está la grabación de la clase pasada y bueno, el trabajo que hicimos, ¿no? Que era esta carátula acá que compartí a manera de molde, ¿no? No necesariamente lo tienen que hacer igualito, igualito, pero más o menos cumplir ciertos parámetros, que es el logo del instituto, una imagen de fondo o un color. En este caso fue una marca de agua, Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado, el nombre de ustedes, el apellido de ustedes, mi nombre, David Maguiña Pastrana, curso es experto en ofimática, turno noche, imágenes PNG, y si no es PNG, voy a volver a mencionarlo de quitar el fondo, aunque la clase pasada lo mencioné bastante. Si en caso no encontraban imágenes en formato PNG, le podían quitar el fondo. Cosa que no es nada del otro mundo, es como dije, práctica, es fácil si lo practican. Y eso fue lo único que hicimos en la clase pasada, ¿no? En resumen, el producto de todo lo que hoy día vamos a avanzar más cositas. Entonces, a ver, empecemos. Esto está en el aula virtual. Comentaba, si no tienen acceso, le comentan a la coordinadora, ya que yo lo derivo a ella, que es la profesora Alejo, María Alejos. Con ella consultan de todo. Conmigo solamente lo que tenga que ver con las clases y las notas. Lo que es pagos, usuarios, contraseñas y demás. Eso es con la coordinadora, ¿ok? Con la coordinadora María Alejos. Bueno, entonces, hasta el momento es todo lo que se ha subido, ¿no? De la clase uno y de la clase 2. Empecemos entonces. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver más herramientas de Word. Ahora, empecemos con la parte de la vista, ya que cuando nosotros ingresamos a la pestaña de vista hay una serie de opciones. A ver, acá, en la pestaña de vista. En esa pestaña hay varias cositas importantes que pueden resultar muy útiles, como por ejemplo lo que tenga que ver con mostrar. Dentro de mostrar tenemos tres cositas, lo que es la regla, la línea de cuadrícula y el panel de navegación. ¿Qué es eso? La regla, ahí está, en caso que la necesites, cosa que se necesita cuando deseas ver los márgenes, que son los márgenes, los espacios tanto laterales, o sea, los lados, como la parte superior e inferior. La línea de cuadrícula, que es para que la hoja se vea cuadriculada. Sirve bastante cuando utilizas formas. Cuando uno utiliza formas y insertas, se acomoda o se adhiere a las cuadrículas, cosa que hacerlo sin las cuadrículas es un poco complicado. Y por último, el panel de navegación. El panel de navegación es súper útil a la hora de hacer índices y de hacer esto lo que es la bibliografía, que es la última parte de lo que vamos a ver, concerniente a los títulos. Hoy de repente les muestro algo, ¿no? ¿Cómo quedaría un producto con esos títulos?
concerniente a las cuadrículas, a ver, veamos algo. Cuando ustedes agregan una forma de la pestaña de insertar, por ejemplo una línea, hay que estar ahí un poco con la vista, ¿no? A ver que esté un poco correcto, ¿no? Que quede de la manera más correcta. Y lo mismo cuando sigues insertando más formas, ya sea de forma vertical o ya sea de forma horizontal. Pero si tú agregas o trabajas con la cuadrícula, esas líneas se van a adecuar a la cuadrícula. Mira, por ejemplo, acá hay un punto y se va adaptando, se adhiere a los puntos que tiene la hoja cuadriculada. Entonces, a la hora de hacer un gráfico o un dibujo, que es algo que también vamos a hacer hoy día, es mucho más fácil. Y a la vez que, bueno, queda más simétrico. A la hora que agregues más cosas, ya tienes una mejor distribución del documento. Ahora, cuando se haya terminado de trabajar, puedes volver a desactivar las cuadrículas. En la pestaña Mostrar, desactiva las cuadrículas. Entonces son opciones que puedes activar, como también las puedes desactivar. Ese es punto número uno. Punto número dos, concernientes a los tipos de vista. Nosotros tenemos 5 tipos de vista, 3, 5. El de modo de impresión, que es el que nuestra vista principal, que es la que utilizamos por defecto. El modo lectura, que solamente se ve todo, no aparece ninguna de las opciones. Es como si estuviera ampliado solamente para leer. Diseño web, que tiene que ver con un modo cuando el documento que estás creando se guarda en formato HTML, algo poco usual y casi ya en la actualidad ya no se utiliza, ya que cuando tú guardas un documento aquí en Word, ¿sí? Ahora, mira, archivo, guardar como, examinar. Dentro de todas las opciones que uno tiene, o dentro de todos los formatos, tenemos aquí documento de Word, versiones antiguas que ya también nuevamente poco se utilizan. ¿Por qué existe esta versión? Porque del 97 o por esos años hasta el 2003, los documentos de Word tenían características que en la actualidad ya no se utilizan. Entonces, si uno requiere todavía utilizar documentos de esa época, puede guardarlo en ese formato. ¿Y por qué sucede esto? Porque de manera general, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por esos años o por el año 2000, ponte que hayas creado un documento que tiene caracteres de esa época. Y si tú lo actualizas, esos caracteres de repente ya no existen y se van a borrar. Entonces por eso te da la posibilidad todavía de guardarlo en ese formato, para que conserve esos formatos. En lo personal ya lo deberían de quitar, porque mira, estamos hablando de casi 20 años atrás. Bueno, y es un comentario personal, ¿no? Sigue viendo el 97-93. La próxima versión no estoy seguro si todavía lo trae. O sea, el Office 2021 creo que lo llamaron, la última versión. Tenemos PDF, que es el de solo lectura, que son los documentos solo para leer. Y por último, el de página web. Esta opción de acá que mencionaba es la que también poco o nada se utiliza. ¿Por qué? Porque cuando uno crea una página web, no utiliza Word, utiliza otros programas diseñados para crear páginas web, como por ejemplo Dreamweaver, y creo que es el único que me acuerdo. Dreamweaver y un montón de programas más. Programas IDE diseñados exclusivamente para la creación de páginas web. Entonces Word queda descartado para ese tipo de actividades, pero te da la posibilidad de guardarlo de esa manera. Por lo tanto, si te da la posibilidad de guardarlo de esa manera, entonces también nos da la posibilidad de a la hora de ver el documento, ver cómo se vería en página web. Dice, profe, ¿cuál es la diferencia que tiene Word y Excel? ¿En qué sentido? Ya que Word es un programa de editor de texto y Excel es una hoja de cálculo. Está dividido diseñadamente para poder operar, a diferencia de Access, que es otro programa que también vamos a ver.
Excel es para operar y Access es para ver las relaciones que tiene la información, ya que dentro hay tablas y hay que ver de qué manera se relacionan esas tablas. O sea, son tres programas totalmente distintos. Tienen semejanza, sí, pero están enfocadas a contextos distintos. Luego tenemos la opción de esquema y borrador, ¿no? Que es algo más básico, una vista mucho más simple de ver nuestro documento. Y luego tenemos más opciones que también poco se utilizan. Por ejemplo, macro. Macro es otra opción que acá en Word también tiene poca utilidad. Tiene más sentido dentro de Excel. ¿Qué es una macro? Una macro es un conjunto de operaciones que se guardan en una sola tecla. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, a ver, por ejemplo, para hacer control C, control V, tú presionas esto, ¿no? Control C, luego presionas control V, que es la combinación de cuatro teclas. Una, dos, tres, cuatro. Imagina que en vez de hacer presionar esas cuatro teclas, se haga solamente con una sola tecla. Por ejemplo, la tecla el 3, por ejemplo. Entonces se programa una tecla para que haga ese conjunto de opciones o de operaciones. Y eso es lo que hace una macro. Acá dentro de Word poco se utiliza o casi nada, podría decirles, porque nuevamente Word es un editor de texto. Pero en cambio en Excel sí tiene mucha utilidad. En Excel lo que es macro tiene bastante utilidad, pero a nivel avanzado. ¿Por qué? Porque macro está considerado dentro de Excel avanzado, porque para saber macro hay que tener un conocimiento básico o intermedio de lo que es programación. Si no es bien complicado que entiendan lo que es programar. Y, y comentándoles un poquito de eso, hay que saber mucho lo que son sentencias y palabras en inglés como if, then, y así hacer un montón de sintaxis. Ahí les muestro algo, a ver. Es hacer esto. Obviamente esto es más complejo, pero dentro de macro, dice, me entiendo porque estoy Excel, ujú. Dentro de macro hay que hacer esto. Y es ahí donde a la mayoría de usuarios les choca porque no todos tienen afinidad a aprender programación. O sea, Excel es un programa de informática, correcto. Pero a nivel avanzado o a nivel de macro, ya que se considera ese capítulo como nivel avanzado, hay que saber lo básico de lo que es programación, de lo que es una sintaxis, pseudocódigos, saber esto, líneas, si pasa esto, el if, si sucede esto, entonces declarar variables, y todo eso es todo un capítulo, ¿no? Por eso es que es más complejo aprender esa parte de macro. Pero si uno logra aprender esto, ya está a otro nivel, ya. Ya está a otro nivel dentro de Excel. Porque te habilita o te da posibilidades de hacer más cosas de las que un usuario de nivel básico o intermedio podría hacer. ¿Por qué comento esto? Porque macro también hay aquí. Pero como acabo de mencionar, la utilidad es mínima que tiene, ya que esto es un editor de texto nuevamente. Usualmente uno lo utiliza para elaborar un documento, una carta, un oficio, un afiche de repente, donde el producto final va a ser algo impreso, ¿no? O algo que envías por correo, más no algo interactivo, como podría ser un Excel, ¿no? Donde alguien ingresa una pequeña aplicación y realiza una serie de operaciones. Ya tiene más interactivo, ¿no? Entre el usuario y la aplicación. Cosa que aquí en Word casi no sucede eso. Ya. Entonces, las cosas importantes aquí sería la de vistas y las pestañas de mostrar. La de zoom también es algo básico. Tenemos la barra inferior también el zoom, que es para acercarse o alejarse. Tenemos cuántas hojas quieres ver, en el caso que sea una o varias páginas en una sola vista, que sobre todo es cuando tienes más hojas, también se habilita automáticamente. Por otro lado, en el apartado de formas, eh,
Vamos a ir a formas. Concerniente al apartado de formas que está en la pestaña de insertar, las formas que están viendo en esa lista, también una crítica que hice en el módulo pasado y también lo menciono ahorita, es que estas formas de aquí son las mismas que recuerdo desde niño. Las formas básicas que ven acá las recuerdo perfectamente de niño porque en esa época cuando me enseñaban a mí Word, los archivos que me pasaban tenían estos dibujitos. Y hasta ahora me ha pasado, ¿cuánto? 20 años y siguen habiendo las mismas flechas. ¿Qué debería hacer Microsoft? Pienso que debería renovar. Debería renovar acá el catálogo. Debería agregar más opciones o más elementos para que el usuario, bueno, pueda utilizarla, ¿no? Y están divididos en bloques, que son líneas, rectángulos, formas básicas, bloque, ecuación, diagrama de flujo. Esto es lo de programación. Cosa curiosa que te mencionan diagrama de flujo. Diagrama de flujo es algo que en programación se ve, como mencionaba del tema de la sintaxis. Si pasa esto, entonces el otro, caso contrario, si no esto, eso es diagrama de flujo o programación. Y bueno, acá nos dan las formas que se utilizan para hacer ese tipo de cosas. Cinta y estrellas y llamadas, que tiene que ver más con hacer viñetas, diálogos. Ahí puedes seguir estos elementos. Entonces, en lo personal deberían agregar más, ¿no? Más elementos, más herramientas. Algo similar es la opción de Smart Arts, que es lo que vamos a ver en un momento. Pero antes de eso vamos a ver la diapositiva. Dice, prefiero una consulta con la forma, creo que podemos formar un dibujo con personajes. Claro, se puede formar un personajes. Ujú, se pueden crear personajes similar como uno lo podría hacer en Paint. De ahí vamos a hacer algo básico, bien básico. Los tipos de Smart. Los Smart Art eh, es un grupo de opciones que son bien antiguas. Antes de que se haga popular la palabra Smart, porque en la actualidad, desde el año 2010 se popularizó cuando comenzó a haber smartphone, Smart TV, Smart algo, Smart todo. Smart Art ya existía. Esta herramienta, así con ese nombre Smart Art, ya es bien antiguo. Luego se popularizó el término, pero bueno. ¿Qué significa Smart Art? Las Smart Art son opciones o son formas con diseños preestablecidos, en los cuales facilita a la hora de crear gráficos. Gráficos que tengan que ver netamente con imágenes o texto. ¿Tiene ventajas? No tiene desventajas. La única crítica que le haría es nuevamente lo mismo. Debería haber más opciones. Por ejemplo, mira, en pirámides, cuatro opciones. La misma de hace mucho tiempo. Debería haber más, ¿no? Más, más para poder escoger en todo lo demás. O sea, debería estar más llenito, más cargado su biblioteca de herramientas. Cosa que, bueno, no lo ha hecho. Si comparamos con otros programas, pues ahí se queda un poco por debajo, ya que tienen más opciones. Ahora, les comento un caso. Recuerdo que en el año 2018 tenía que tomarle una evaluación a un estudiante del año pasado que tenía que hacer una hoja de Word. Yo solo le tomé la evaluación, o sea, tenía que supervisarlo y vi la hoja y tenía que hacer esto. Tenía que utilizar los Smart Art. Tenía que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenía que crear, a ver, esto de acá, por decir. Sí, tenía que crear esto de acá. Tenía que hacer varios gráficos. Toda la hoja era puro Smart Art. Entonces le entregué su evaluación del estudiante, tomó una computadora y yo dictaba mi clase, ya que había venido solo para el examen. Entonces pasó algo de 2 horas y me llamó la atención que no terminaba, no terminaba la evaluación y solo era esto. Y cuando me acerqué, ¿qué había pasado? Que acá el jovencito había hecho todo, pero con formas, cosa que hay Smartart para hacer esto, ¿no? Sí, cosa que para hacer esto hay Smartart. O sea, ¿qué había pasado? Que si él tenía que hacer este gráfico de aquí, obviamente con más texto, lo había hecho de manera manual. O sea, había hecho algo así, por ejemplo, ¿no?
Había dibujado sus formas, las líneas, uno por uno. O sea, obviamente lo que pudo haber hecho con un solo paso lo hizo con cuantos, un montón más. Y mientras que lo ordenaba, lo acomodaba y todo lo demás. Entonces ahí estuvo la razón por la cual se demoró, ¿no? Y recuerdo que hasta ahora que yo le pregunté, ¿tienes alguna pregunta? ¿Sabes cómo hacer la evaluación? Sí, me dijo, sí. Y bueno, ya ahí me quedó como anécdota, ¿no? Que lo había hecho con formas y tenía que haberlo hecho con SmartArt. Entonces, SmartArt nos facilita la vida en ese sentido, en el que podemos utilizar formas de una manera mucho más rápida. Porque si tú lo haces con formas, te vas a demorar. Ponte que necesites 5, ¿no? ¿Qué es lo que harías? ¿Lo vuelves a insertar o copias y pegas? Uno, 2, control C, control V, control C, control V y control C, control V, ¿no? Hasta tener 5. Pero en cambio acá en Smarar es distinto. Acá la forma de trabajar es distinta. ¿Qué pasaría si tú requieres más de 3? Entonces habilitamos en las esquinas del medio del lado izquierdo, tenemos una flechita. Y si yo requiero más, solamente doy un Enter. Y ya tengo 4. Presiono nuevamente Enter y ya tengo 5. Y viceversa. Si quiero quitar, presiono la tecla de eliminar y me quedo con menos, ¿no? Entonces, por donde lo veas, es mucho más práctico en el contexto que uno quiere utilizar este tipo de elementos. A la par que también tiene niveles. Dependiendo de lo que tú agregues, va a haber primer nivel o segundo nivel. Dependiendo del diseño, ¿no? Por ejemplo, este SmartArt, si no me equivoco, tiene dos niveles. Disminuir nivel. ¿Qué significa? Que el que está en la parte superior, por ejemplo, coloco acá, a ver, por ejemplo, David. Y la que está en subnivel, información personal, ¿no? El profesor de informática del Instituto Libertador. Y los dos de abajo son solamente niveles, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar María y por acá Adriana. ¿Qué pasaría si yo requiero un subnivel? ¿Cómo agrego un subnivel dentro de esta forma? ¿Tengo que hacer clic acá? No. Todo el trabajo sería en esta área. Si tú requieres un subnivel, lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Después de María, dar un clic y va a aparecer uno más. Y ese que se ha agregado lo convertimos en subnivel. ¿Cómo? Haciendo clic derecho, disminuir nivel. Entonces pasaría a estar de esta manera. Te guías también por la alineación, ya que está alineado más a la derecha. Entonces acá ya podría hablar sobre María, ¿no? Es una estudiante, es una persona. La lupa no me ayuda. Es una persona que labora en el instituto. En el instituto. Ahí está. Dice, profe, ¿cuánto le puse? Ah, ya, yo no le evalué. Como dije, solamente eh, supervisé, mejor dicho, sería la palabra. Supervisé su evaluación. Entonces lo mismo sucede con Adriana. Si Adriana requiere un subnivel, entonces le doy un enter, se agrega uno más, pero ese uno más lo convierto en subnivel. ¿Cómo? Disminuir nivel. Entonces ya podría hablar acá algo de Adriana, ¿no? Normalmente es una persona muy interesante, interesante. Listo. Entonces, hacer esto con formas obviamente te vas a demorar más. De hecho, por donde lo veas, te vas a demorar más. Agregar la forma, dibujar un cuadrado, alinearlo, luego dibujar el otro y hacer más cosas. Entonces, por ese lado sí resulta útil. ¿Y para qué más sirve los Smartart? En el tema de presentación y tanto también en los documentos, hacer un gráfico resulta mucho más práctico que colocar puro texto. Tal vez en un documento de como lo que es Word no tenga tanta relevancia o no tenga tanta importancia, pero en presentaciones sí. En presentaciones
lo más práctico es colocar un gráfico, más no solo texto. Si tú llenas algo de texto y te pones a leer o a presentar eso, eso es a nivel de presentación estás jalado, estás muy básico, ¿no? Ponerse a leer. Algo que le pasa a los profesores, ahí me comprenderán, que encima salen a exponer y se ponen a leer. Lo que es peor, que se pongan a leer mal. Entonces, es, tiene otras características, ¿no? A la hora de evaluar. Algo similar con el documento de Word, ¿no? Lo que podrías haber dicho en dos hojas, en un solo gráfico se podría entender mejor. Entonces ahí está más el trabajo en diseñar estos Smart Art. ¿Cuántos hay? Hay un montón. Hay un montón de categorías. ¿Cuáles son? Las que están viendo aquí. Lista, proceso, ciclo, jerarquía, relación, matriz, pirámide e imagen. El único grupo que te permite agregar imágenes es este de aquí. El resto es puro texto. Y vamos a armar documentos o vamos a hacer unas hojas que va a tener puros Smart, ¿no? Y vamos a ver el por qué o dónde se aplicaría, dónde tendría más relevancia. Entonces, es una muy buena herramienta. ¿Qué otras aplicaciones lo trae? Solamente Word y PowerPoint. El resto de aplicaciones, Excel, Project, Access y demás, no traen esa opción de Smart Art. ¿Está? Solamente Word y PowerPoint. También tenemos una opción que se llama iconos. Iconos es algo similar a las imágenes, pero que tienen otras propiedades. Leer un poquito de iconos es extenso porque no solamente es algo que tenga que ver con Word o Excel, sino lo que nosotros tenemos dentro de la computadora son iconos, ¿sí? Por ejemplo, papel de reciclaje. El dibujito que ustedes ven ahí es un icono y tiene propiedades distintas a lo que es un JPG o un PNG. Entonces, Word nos da la posibilidad también de agregar, ¿dónde está Word? Word nos da la posibilidad de poder agregar esos iconos, esos dibujos, dependiendo nuevamente del contexto, ¿no? De lo que estemos creando. También tenemos la opción de modelos 3D. Los modelos 3D se agregaron cuando apareció el Paint 3D, cosa que es una aplicación que nuevamente poco se utiliza o tal vez poco se ha dado a conocer. Ujú. Acá dentro de, de Paint 3D puede hacer cosas, ¿no? No lo conozco mucho, como menciono, eh, poco se ha difundido en la utilidad que tiene, porque hay otros programas que se trabaja lo que es 3D a nivel de colegio, como por ejemplo, em, ¿cómo se llama esta aplicación? Ay, sabía su nombre. La hice el año pasado, 3, se me fue el nombre. Donde se ve esto de 3D, ¿no? Es interesante, sí, pero a nivel de Paint, la verdad no lo he visto. Cuando se creó esta aplicación o se agregó a Microsoft, que fue con la versión Windows 10, ahí se agregó esa opción de poderlos importar a este documento. Ya que lo puedes copiar, ¿no? Mira, control C y control V. Y ahí tengo mi delfín, ¿no? Mi delfín que pude haber creado o que pude haber diseñado en Paint 3D. Lo puedo copiar acá. Pero esto de aquí tiene mucha utilidad. La respuesta sería que no, nuevamente. ¿Por qué? Porque Word, al final el producto es algo impreso, algo es en formato 2D. Entonces lo que se tenga que mover no es algo tan interactivo como lo podría ser en otra aplicación. Pero bueno, al menos te da la posibilidad de poderlo agregar, ¿no? Poder agregar tu trabajo, algo que tengas en esta aplicación para trabajarlo ahí. Un tiempo se mencionó, imagen de agua, marca de agua se refiere. Un tiempo se mencionó que Paint 3D iba a borrar Paint, pero hubo una encuesta, si no me equivoco, y al final se determinó que no, que Paint 3D, acá marca de agua, no, casi no hay marca agua.
Acá solo es dibujar. En Word sí hay marca de agua. Acá sí hay marca de agua. Decía Paint, que es la otra aplicación que esa de repente sí conocen, ya que también es antiguito. Yo recuerdo cuando era niño haber jugado acá. Acá dibujaba, en una época en la cual ese internet tenían los que tenían plata y los que no jugábamos acá. Eh, el Paint 3D se decía que iba a reemplazar a esto, o sea, esta aplicación, que también es muy antigua, de las primeras. Pero hasta la fecha no hay noticia de que lo haya hecho, ya que esta aplicación sigue resultando bien útil por lo básico que es. Por ejemplo, yo lo utilizo cuando tomo fotocapturas y luego recorto. Ahí lo utilizo el Paint normal. Pero en cambio el Paint 3D, nuevamente por la forma en cómo ha sido difundido, no hay mucho material o no hay mucha información de lo que se puede crear acá, ¿no? A pesar de que sí es llamativo y todo, pero no lo han no le han hecho muy buena propaganda, al menos hasta el momento, ¿no? No es algo que de repente no sabían que existía, ¿no? Y eso que viene por defecto, o sea, no lo instala, ya está instalado desde que tienes Windows 10. Bueno, esas serían las opciones del modelo 3D. Smart Art ya mencioné. Gráfico. Gráfico son los diseños o los gráficos que uno puede insertar desde Excel o también dentro de Word viene un Excel incrustado. ¿Qué es un Excel incrustado? Es una hoja de cálculo de la cual solamente es para poder editar lo que tú hayas colocado o hayas diseñado en tu gráfico. Esta pestaña que ven aquí no es Excel, si bien se ve como Excel, pero no es Excel. Solamente que esta versión resumida, sí, eso de Excel vamos a ver en otro módulo, si no se preocupen. Esta versión resumida es solamente para poder modificar toda la información que tienen ahí. Nada más. No se puede hacer otra cosa más que escribir. No puedes cambiar formatos, agregar algo más. No, no hay opciones. Solamente es para modificar las letras y los números que ves ahí, que tengan que ver necesariamente con los gráficos. ¿Sí? Nada más. Entonces a eso se le llama Excel incrustado, que está dentro de Word. Hasta es más, puedes ingresar a ese Excel sin necesidad de tenerlo instalado, porque está dentro de Word. ¿Qué más podemos insertar? Y por último, la opción de captura. La opción de captura son las fotocapturas que uno toma, que es con el comando control print. Por ahí si alguna vez han hecho. Si tú presionas control print, que es la tecla control y la tecla print que está en la parte superior de las direccionales, en el lado izquierdo, tomas una fotocaptura, que sería esto de aquí. Esta es una fotocaptura. ¿De qué? De mi monitor. Como tengo dos monitores conectados, aparece el que ustedes están viendo y el monitor donde estoy viendo los comentarios, ¿no? Lo que ustedes escriben. Por eso para mí es muy útil, fundamental. Tuve que conseguirme otro monitor. Si no, se me va a hacer complicado hacer la clase. Entonces, esto es una fotocaptura. Y, ¿por qué le menciono esto? Ah, ya. Acá dentro de insertar también te da la posibilidad de eso, ¿no? De poder hacer fotocapturas y recortarlas, ¿no? Y pegarla dentro de tu documento de Word. Pero me parece que es más práctico con el comando. Presionando Control Print es esta tecla de aquí. A ver. Esta tecla de acá. Ahora otro teclado. Acá. Dice Print Screens. Esta tecla de acá. La que está en la esquina superior del lado izquierdo. Esta de acá. Presionas Control y luego la tecla Print y ahí le estás tomando una fotocaptura, que es lo mismo en el celular, ¿no? Aunque la del celular probablemente sí dominen. Cuando tomas fotocaptura de una conversación y la envías, ya es prácticamente lo mismo, solamente que acá es en la computadora. Y esta fotocaptura es la que uno pega, ¿no?
Y luego esto de acá, bueno, lo puedo recortar, puedo hacer una serie de cosas para agregarlo en un documento. Los profesores o los docentes lo utilizamos para hacer manuales. Cuando quieres hacer un tutorial o un manual, tomas fotocapturas del paso a paso, ¿no? De paso uno, lo que has hecho, escribes, paso 2, otra fotocaptura y sucesivamente. Entonces para eso sirve bastante el control print. Bueno, son parte de las opciones de ilustraciones. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, como mencionaba, el tema del esmarar, ¿no? El tema de esmarar. ¿Alguna pregunta antes de empezar a elaborar el documento? ¿Algo que quieran preguntar o mencionar de las herramientas que he mencionado? Hoy día vamos a ver lo que son formas y lo de Smart básicamente. ¿Y alguna otra cosita que preguntan, no? Sí, sí, John, te escucho. Ujú. Para un documento de Word en general, que es como por ejemplo estar apto para la guerra, o sea, con las herramientas básicas sería que sepas lo que mencioné en la clase pasada, lo que son fuentes, porque todo documento que tenga que ver con letras necesita saber de fuentes. Punto número uno. Punto número dos, imágenes. Los documentos, a la hora de hacer, por ejemplo, un memorándum, al hacer un escrito, al hacer una carta, ser X documento, tienen que saber a veces colocar imágenes, colocar a veces el logo de una empresa, un instituto, de XX el contexto. Y luego saber el tema de lo que son los márgenes, las viñetas, alineaciones, para poder armar un documento. Así lo básico que tendrían que saber, ¿no? Ahorita vamos a ver lo de las formas, que también tenga que ver con la elaboración del documento. Porque Word, dentro de todos los programas, es el más básico, ¿no? No tiene mucho misterio, mucha complejidad, salvo lo último que vamos a ver. Dentro de los capítulos finales de Word vamos a ver lo que son correspondencia, que es la elaboración de un documento en las cuales se relaciona con Excel para, en vez de hacer, por decir, ¿no? Una invitación, a ver, una invitación. Y una invitación, de repente, ¿no? Te dicen que tienes que crear un documento, una invitación, un memorándum a 100 personas, ¿sí? Invitación a 100 personas, 100 personas. 100 personas. Entonces en cada invitación tienes que colocar su nombre, su apellido, su correo y otro dato más por decir, ¿no? Su turno por decir. Entonces, si tú te pones a hacer cada documento o cada hoja de Word manualmente llenando la información de las 100 personas, obviamente te vas a demorar, ¿no? Te vas a demorar probablemente toda una mañana haciendo las 100 invitaciones. Pero hay alguna forma más fácil, que es mediante una hoja de Excel, una hoja de cálculo y Word, ambos se relacionan, se complementan y en vez de hacer las 100 invitaciones, solamente haces una y el resto sale automático. Eso también vamos a ver en un capítulo. Eso se le llama correspondencia, que nuevamente a ese nivel es muy útil. Usualmente las personas que son de secretariado, que están en oficinas, lo utilizan bastante, porque ellos envían documentos no a una sola persona, sino a varias. Entonces estar llenando esos datos, obviamente ahí te puedes ahorrar mucho tiempo. Y hay también varias cositas a tener en cuenta también. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre insertar una imagen y insertar una imagen? Insertar una imagen es esto. Insertar imagen. Esto es insertar una imagen. Para elaborar una presentación ya conlleva, hacer algo mucho más completo. Conlleva hacer, puede ser, ¿no? Un álbum fotográfico es un conjunto de imágenes. Una presentación que conlleve información ya es algo más complejo, ¿no? Por eso que dentro de PowerPoint había la opción de crear un álbum de fotografías, porque esto también se le considera una presentación. En cambio, una imagen es solo esto, ¿no? Una imagen y ya.
Bueno, empecemos entonces. Empecemos. La elaboración de este documento de Word. A ver, ¿qué vamos a crear? Primero vamos a habilitar la cuadrícula. Vamos a habilitar nuestras cuadrículas. Este documento que vamos a hacer lo van a crear ustedes también. Vamos a habilitar las cuadrículas. Punto número uno. Punto número dos. Vamos a agregar, sí, en la pestaña de vista. En la pestaña de vista en el grupo de mostrar. ¿Sí? ¿La encontraste? Vista, pestaña mostrar. Ujú. Claro, sí, sí. Tú mismo las tienes que habilitar. Cuando le das un check, aparecen. ¿Sí? Ujú, claro. Sí, justo eso es lo que vamos a utilizar ahorita. Y al final, cuando ya hayas elaborado el documento, ya lo puedes deshabilitar. Lo mismo sucede en Excel también. A veces uno quiere que se vea las dimensiones que tiene, como a veces no. También se activa y se desactiva. Bueno, agregamos un título. Esto también lo mencioné en la clase pasada. Puede ser un cuadro de texto, que es lo siguiente. Esto es un cuadro de texto, obviamente para agregar texto, pero para este caso, para hacerlo más rápido, vamos a agregar un SmartArt. Un WordArt, disculpa. Un WordArt, que es texto, pero que ya tiene un diseño de por sí. Vamos a colocarle ahí la planificación estratégica. Planificación estratégica. Procesos simplificados. Bueno, voy comentando cositas mientras voy elaborando el documento. Eh, Me resulta a mí muy curioso que el curso que yo enseño en colegio, que se llama Educación para el Trabajo, en la actualidad, a causa de un meme, se haya vuelto más conocido. O no por un meme, sino por una publicación, ¿no?, que tenga que ver con emprendimiento, ya que Educación para el Trabajo en colegio o a nivel secundaria es netamente o casi en su mayoría lo que es emprendimiento. Antes de Educación para el Trabajo, eh, uno a uno le enseñaban lo que el colegio podía ofrecerte. Por ejemplo, si el colegio tenía laboratorios, te enseñaban solamente computación. Si tenía taller textil, taller de mecánica, taller de soldadura, de lo que fuera, te enseñaban lo que el colegio te podía ofrecer. Sabían colegios técnicos. Pero en la actualidad ya no solamente es eso. Si el colegio no tiene esas ventajas, por llamarlo así, te enseñan netamente lo que es emprendimiento. ¿Y por qué menciono esto? Porque han salido publicaciones de, más allá de las escalas piramidales que se hicieron populares ya hace años, eh, de repente lo han visto, ¿no? Que habla sobre el líder, conocido como líder. Y es donde, conversando con alumnos, con colegas, se ha dado a conocer más la importancia de lo que es emprender, la importancia que tiene conocer herramientas, conocer técnicas para elaborar un emprendimiento, ¿no? Que no necesariamente es un negocio y que también se extiende también a nuestra propia vida. Por eso que en el colegio o en el área de educación para el trabajo está dividido en tres cosas, que es el área de trabajo. Por ejemplo, en el colegio que yo estaba el año pasado, que era el SOIER, era computación, porque tenía talleres. Si hubiera tenido otras cosas, hubiera sido electrónica, mecánica. Por otro lado es emprendimiento. Y el tercer aspecto es el socioemocional. Son tres cosas que en el curso que yo enseño se logra dictar, pero eso es porque el colegio tenía 4 horas. Y si el colegio tiene menos, como es la mayoría, solamente 2 horas, ahí sí es únicamente lo que es emprendimiento. Puro lo que son técnicas y que tenga que ver con ese tema, que casi siempre es la técnica de design thinking. Entonces, a causa de esas publicaciones o memes que tengan que ver sobre personas que no se sabe cómo, pero ganan mucho dinero, se ha hecho popular el curso. Planificación. ¿Es verdad eso?
Es una estafa lo de la escala piramidal. Tanto así que hasta hay parodias. No es algo, ¿cómo se dice? Algo lógico de esa forma de ganar dinero, ¿no? Sin hacer casi nada, ¿no? En la cual es, eh, contribuyes, consigues más personas, esos contactos consiguen otros contactos y vas ganando supuestamente más dinero. Ya se ha comprobado que no es algo, lo que puedas invertir dinero y logres tener beneficios reales, ¿no? Tendrías que invertir mucho. Bueno, planificación estratégica. Esto de aquí, como mencionaba, es nuestro Smart Art. Disculpen, Word Art, lo confundo con el Word Art. Ya que son distintos. Uno es el Word Art y otro es el Smart Art. Ya. Entonces, había agregado mis Word Art y luego vamos a agregar formas. Formas, vamos a agregar un solo cuadrado, ahí por ejemplo de este tamaño, y voy a copiar y pegarlo, pero antes de hacer eso voy a cambiarle las propiedades, como por ejemplo que el formato de color, el relleno, sea blanco, por decir, y el contorno que sea, por decir, a ver, rojo, y que tenga un grosor superior y que se note más, ahí por ejemplo. Cosas que tienen que tener en cuenta, el tema que es fuentes, colores, eso sí le dejo a su consideración. O sea, que si tú quieres colocarle otra fuente no hay problema. Quieres, por ejemplo, colocarle otra fuente, otro tamaño, otro color, eso ya lo dejo a su criterio, ¿sí? No necesariamente como lo estoy colocando. Solamente que yo coloco colores más básicos para que se logre entender, ¿no? Para que se lea bien. Por eso utilizo una fuente bien básica. Pero si ustedes quieren su trabajo que presenten, tamaño, orientación, color, eso ya lo dejo a su criterio. Lo mismo con la forma, ¿no? Estoy colocando color blanco y fondo rojo para que se note. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar y pegar esta forma 4 veces más, como con control C y control V. O también puedes hacer lo siguiente, clic derecho, copiar y luego pega, no pegar. Puedes hacerlo de esa manera. ¿Qué es lo más rápido? Control C y control V. Control V, control V, control V. Pero para eso tienen que practicar lo que son los comandos. Es ahí donde resulta importante conocer los comandos. Control V, control V y control V. Ahí está. Entonces las cuadrículas nos sirven para hacer esto más simétrico, para poderlo distribuir de una mejor manera, ¿no? Hay por ejemplo 4, 4 y acá también, ahí está 4, 4 entre uno y otro. Esto lo voy a dejar más arriba, ya está. Y en la parte inferior voy a colocar otros 4 rectángulos, pero mucho más chiquitos. Control C, control V, algo que también practiquen bastante, copiar y pegar, es algo bien básico. Control V, control C, control V, control V y control V. ¿Qué pasa si no lo haces de esta manera? Tendrías que hacerlo de manera manual, o sea, dibujarlo uno por uno. Ventajas de la cuadrícula, nuevamente menciono el tema de la simetría, porque si tú lo haces sin la cuadrícula, o sea, no activaste la cuadrícula, la fórmula, la organización que va a tener no te va a quedar tan simétrico o te vas a demorar más viendo cuánto es el espacio que hay entre uno y otro. Entonces las cuadrículas en este caso te sirven bastante para que puedas saber una mejor distribución entre los espacios que hay entre uno y otro. ¿Para qué también me va a servir? Cuando agregue las flechas me van a servir para poder dibujarlas mucho más rápido. Ejemplo, miren, voy a agregar esto. Formas, agregar una línea por acá, ahí más o menos al cálculo, luego voy a agregar otras más y me voy a demorar un poquito más. Pero si yo activo las cuadrículas, ya tengo una mejor orientación. Mira, y la línea que he agregado, mira, está chueca.
No sé si se nota, pero no está recto. Por eso que ahí donde la vista podría fallar. Pero en cambio con las cuadrículas ya esto se hace más rápido, ¿no? Como dije, se adecua. Ahí, por ejemplo, la mitad hasta el otro extremo que sea la mitad. Un grosor muy superior, ahí más o menos. A eso es una línea. Y le voy a colocar flechas que estén apuntando para la parte superior. Insertar formas, sigo insertando flechas, cambiándole el contorno, control C, control V. ¿Por qué lo estoy haciendo de esa manera? Porque este diseño de estas flechas, uno, no existe. O sea, no hay una forma que tenga esta orientación o que esté de esa manera. Por eso que lo que he tenido que dibujar. Ya que una vez me preguntaron, ¿no? ¿Dónde está esta flecha? Acá, en este grupo. No hay una flecha dentro de líneas que tenga ese diseño, que sea de esa manera. Por eso uno mismo lo tiene que dibujar. A la par que estamos viendo la utilidad que tiene la cuadrícula. Claro, es una especie de mapa conceptual, miren. Ahí donde las orientaciones va quedando, miren cómo va quedando bien simétrico. Ujú, correcto. Mucho más simétrico a diferencia si no activamos esto de acá. Recuerden que esto lo activas y lo desactivas sin ningún problema. Seguimos agregando las flechas. Vamos a agregar más flechas. A ver, me estoy ayudando bastante también de lo que es los comandos. Control C y Control V. Ya saben que si no lo dominas todavía, puedes hacer lo siguiente. Seleccionando uno, Control C, copiar, copiar. Y luego en un área, Control V o pegar acá. Pegar, pegar. Y pegas, ahí está la flecha que acabo de pegar. Ya, pero eso sería en el caso que no dominen todavía el comando control C, control V. Control C y control V, que es mucho, mucho más práctico por donde lo mires. Poder hacer un control C, control V es mucho más práctico por donde lo mires. A ver, vamos a ver otra flecha por acá. Listo. Control C, control V. Control C, control V. Ahí está. Entonces miren más o menos cómo va quedando. Vamos a ponerle las letras. ¿Qué es? Situación. No, ya no se nota. Otro color. Color, a ver, automático. Qué raro, se nota. Qué raro. Dice, profe, mejor póngale en negrita, color negro, para que sea mejor. Ya, vamos a ponerle negrita y está en color negro. Ujú, ahí está. Y así vamos a completando uno por uno. Y eso lo vamos a hacer luego del corte, ¿saben? Siendo las 8:02, vamos a la primera pausa y volvemos. 10 minutos de break. 8:12 volvemos. Primera pausa.
Listo chicos, seguimos avanzando. Les comparto el Kahoot del día de hoy. Ya saben que pueden ingresar con el mismo link. Digo, pueden ingresar con desde celular o de computadora para ver las preguntas de la clase pasada y bueno, de esta también. Son 8 preguntas el día de hoy. Colocan su nombre, pueden ingresar del celular de la computadora. Televisor iba a decir. También, que televisores tienen procesador y es como una computadora también. Ahora los televisores los hacen más rápidos que, que el comienzo, o que los primeros. Hasta hay televisores más rápidos que celulares, porque depende del procesador. Bueno, primera pregunta. Los márgenes se definen en la pestaña, o se encuentran, debe ser la palabra. ¿Qué pestaña se encuentran los márgenes? Formato, vista, borde y sombreado o abrir. Por descarte, por descarte también lo sacan. Claro, formato. Básicamente un documento de Word, básicamente un documento de Word, lo que uno puede editar o lo que uno necesita editar es casi siempre el tema del formato. Ahí tiene que ver con lo de los márgenes. ¿Y qué son los márgenes? Mencionaba. Los márgenes son los espacios que tenemos tanto en la parte superior, inferior, derecha, arriba, abajo. ¿Por qué es importante los márgenes? Porque, a ver, un ejemplo básico. Cuando uno imprime un documento, imagina que utilizas todo el espacio. Por ejemplo, esto aquí, mira. Por ejemplo, que utilizas este espacio. Ahí, por ejemplo. Y este documento de acá de repente lo tienes que perforar porque lo vas a adjuntar a un folder. Entonces esta parte de aquí se va a perder, no se va a poder leer porque está ocupando un área, un espacio que a la hora de que se perfora la hoja y va a crear dos agujeros acá, no se van a poder utilizar. Otro ejemplo, cuando empastan un libro, de igual manera, cuando empastan un libro hay un área de aquí que también se pierde, ¿no? Y es por eso que es importante los márgenes. Antiguamente habían cuadernos con una línea roja. No sé si todavía los vendan. Eran cuadernos antiguos y hay libretas también que traían esta línea. No sé si los han llegado a ver. Creo que eran cuadernos muy antiguos. Por ahí si son de mi época, sí, sí los habrán llegado a ver. En la actualidad no sé si todavía los hacen, pero para esos años me preguntaba, ¿para qué? ¿Cuál era la utilidad de esta línea roja que tenía el cuaderno o la libreta, ¿no? No, de niño a veces uno no pregunta, o un niño de esa época, ¿no? Ahora todos tienen internet, ¿no? Internet podrías preguntar. Pero en esa época, preguntarle a tu papá, y si tu papá no sabía, ya fuentes, ¿no? Te quedabas con la duda. Pero ahora ya no, ¿no? Ahora ya todos tienen internet a la mano y, bueno, como digo, actualmente ya no sé si los venden, pero de igual manera, tiene que ver con un tema de los márgenes, del espacio que hay. A ver, siguiente pregunta. Pregunta 2. La herramienta líneas de cuadrícula se encuentra en la pestaña, lo acabamos de ver. Claro, vista, ¿verdad? Formato ya mencioné que tiene que ver todo con lo que es con las letras. Vista, que es lo que acabamos de ver el día de hoy. Insertar, que son las formas. Y correspondencia, que después, por el momento todavía no hemos visto. Claro, vista. Pregunta 3. Es un tipo de Smart Art. Imágenes, disposición, listas o tabla. Ahí debe ser la pregunta debe ser, ¿cuál no es? Hay tres que sí son. No, 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 me estoy equivocando. No, sí es. Es un tipo de Smart Art. Claro, listas. Imágenes no es. Disposición es un término. Tablas no es un tipo de Smart Art.
Tablas son otras cosas, otra herramienta. ¿Existe marca de agua en Word? Ahí está, esto también preguntaron hace un momento. Mencionamos que sí, solamente que las marcas de agua hay dos tipos, ¿verdad? Las que son unas imágenes. Voy a volver a hacer esa parte ya que es parte de la actividad de la clase pasada, ya que hoy día tenemos nuevos compañeros. En la pestaña de diseño, en el lado derecho hay un grupo que se llama fondo de página y hay dos opciones que son color de página, que es darle un color, y la otra que es marca de agua. Y dentro de marca de agua hay varias opciones: confidencial, no copiar o la palabra que tú quieras colocar. La utilidad que tiene la marca de agua es cuando tú tienes un texto y ese texto, para que no sea por decir plagiado, copiado, no es plagio, es copia, coloca marca de agua, porque borrar esto de aquí, que está de manera transversal en una hoja, es bien complicado, bien complicado. Por eso que se le conoce como marca de agua y la utilidad es eso, ¿no? De que la autoría de la persona que lo ha escrito esté presente. Por eso que se utiliza tanto en imágenes como en video. Cuando uno presenta una nota, el video tiene una marca de agua, ya que es parte de la autoría, ¿no? De la persona que está compartiendo ese video o esa nota periodística. Pero en nuestra carátula hemos usado marca de agua personalizada. ¿Dónde está el link, Miguel? Acá. Ahora lo vuelvo a compartir. También lo voy a copiar en el grupo. Ya, ahí está. Dentro de marca de agua personalizada, marca de agua de imagen y seleccionar imagen. Trabajar sin conexión y buscas la imagen que quieras colocar, ¿no? Ah, comentaba, el día de ayer fui a ver la película. Está, sí está buena, sí lo recomiendo. Vayan a ver Batman. Dice, profesor, Sí, tenemos un grupo en WhatsApp. Para que te agreguen, tienes que comunicarte con la señorita Alejos. Te voy a dar su número. Te copio el mío también para que me lo escribas por ahí si gustas. Ya que yo no puedo agregar al grupo, el admin solo lo tiene la coordinadora, ella es la que te puede agregar. Por eso decía, ¿no? Todo lo que tenga que ver con notas y tema del curso es conmigo, pero si ya tema de otra índole, como es este caso, lo del grupo, es con ella, ya que ella es la que tiene el administrador, el admin. Pero también ahí estoy escribiendo mi número para que me escribas por ahí y ya le pregunto a la coordinadora, ¿no? Te pueda agregar. Bueno, estaba mencionando acá de la imagen. La marca de agua es eso como están viendo, pero tenemos la posibilidad de cambiar la escala para que sea que ocupe una menor área o una mayor área, hasta que quede de la manera más correcta, ¿no? Y eso por interno me escribes, porfa, Patricia, para decirte. Ahí está, 100%, dependiendo de cuánto uno quiera colocar la marquita de agua, ¿no? Puede ser 50, 100, 200%, ya depende de el producto final que uno quiera hacer. Eh, Son útiles en ese contexto, ¿no? Que quieras colocar un diseño. Si no, un color de hoja basta, suficiente, ¿no? Quitas la marca de agua, ya que así como también la puedes agregar, la puedes quitar sin marca de agua. Y colocar un color de página. Ahora, imprimir una hoja con color de página eh, es bien caro. O sea, para un documento está bien, pero imprimirle es mucha tinta, ¿no? Imprimir toda una hoja color. Eso ya depende si el documento requiera o necesite ser impreso. Bueno, seguimos con las preguntas. Ahí está lo de la marca de agua. Pregunta 5. Identifica el icono de SmartArt. ¿Cuál de los tres es el icono de SmartArt? Correcto, ¿no? Segundo. Primero es de la imagen, el segundo de SmartArt y el tercero es de las imágenes 3D, ¿no?
Pregunta 6. Identifica el icono de formas. Claro, el número 3, ¿verdad? Formas. Les comento algo que tiene que ver con texto, pero no necesariamente con Word. Hay un término que se utiliza bastante en lo que es maquetación, o sea, en el ámbito de elaborar o dentro de programas como puede ser InDesign, puede ser Publisher, que son programas para hacer maquetación, o sea, hacer revistas. Y acá se utiliza bastante un término que se llama Lorem Ipsum. ¿Y qué es Lorem Ipsum? Lorem Ipsum es texto falso. Por ejemplo, ahí lo que están viendo, el texto que es solamente para relleno, simplemente para que el documento no se vea vacío. Porque cuando uno elabora estos documentos, lo más importante es el diseño, la maquetación, más no lo que esté escrito, porque eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier información. Y cuando uno elabora una revista o algo similar, eh, necesita colocar ese texto. Sí, dime, ¿de cuál pregunta? ¿La anterior? Ya no se puede retroceder, pero a ver, era la pregunta. ¿Qué pregunta era? A ver, déjame ver. Sí, lo que pasa es que no se puede retroceder la pregunta, pero a ver, déjame ver. De lo que estoy diciendo de Lorem Ipsum. Ya de eso. Es que Lorem Ipsum es un texto en falso. Sí, ahorita lo vuelvo a colocar, Lorem Ipsum. Esto de acá. Lorem Ipsum es texto falso. O sea, es texto que se utiliza únicamente para relleno. Y a la hora que uno maqueta o elabora un documento, como puede ser una revista, un periódico, una nota, necesita primero elaborar un diseño. Por eso que en los periódicos el diseño que ellos utilizan rara vez lo cambian, cada un tiempo, 4 años, 5 años, y cambian todo el formato que ya tienen, ¿no? Ya que todos los días utilizan el mismo formato. Cambian una imagen, cambian las letras, pero nada más. El resto del formato se mantiene, que sería los tamaños de letra, los colores, la distribución de las imágenes, a veces un pequeño retoque, pero de ahí no pasa nada. Se sigue conservando el mismo formato. Entonces, a la hora de presentar ese formato, que es parte de la parte de creativa de la creación, utilizan esto, Lorem Ipsum, que nuevamente es texto de relleno. ¿Qué es? ¿Qué significa que dice? Lorem Ipsum es un texto que no tiene sentido en sí, o sea, ni siquiera está en latín, pero que se utiliza para diseño gráfico, demostraciones o borradora, ¿no? Documentos en los cuales más que todo se trata de dar a conocer el formato, más no la letra en sí. Simplemente texto de relleno. ¿Y por qué lo menciono? Porque acá en Word también. Acá cuando haces un documento, de repente una infografía, puedes utilizar un lorem ipsum, que sería copiar texto sin sentido, no sé, que no representa algo en sí. Simplemente va a rellenar para que no se vea vacío. Bueno, eso se ve en esos programas que son InDesign, Publisher y por ahí otros más. Pregunta 7. Identifica el icono salto de página en las siguientes imágenes. Esto lo menciono ahorita, aunque todavía no lo hemos visto, lo que es el salto de página. Correcto, sí, esa es la primera, ¿ya? Pero ahorita les comento más de eso del salto de página. Les comentaba que a la hora de elaborar un documento, hasta presten atención, voy a adelantar un poquito de esa clase. Cuando nosotros agregamos lo que es un encabezado, por ejemplo, a ver este diseño para que se note. Ya, ese es un encabezado. Y cuando yo agrego más hojas, ese encabezado se va a repetir en todas las hojas. Y si yo modifico un encabezado, por ejemplo acá coloco mi nombre, el resto de hojas va a mantener el mismo encabezado.
ya sea, ya sea en la parte superior que se llama encabezado, en la parte inferior que se llama pie de página. Entonces, la pregunta que me hicieron y que es importante que también la sepan ustedes es, ¿qué pasaría si la primera hoja yo no quiero que tenga un encabezado y tenga encabezado a partir de la segunda o de la tercera hoja? Entonces, para eso hay que crear secciones y para eso también hay que utilizar el salto de página. Entonces, es algo que sí se puede hacer. ¿Está bien? No es tan simple el encabezado, o sea, no es tan simple como que selecciono uno y ahí queda, sino también saber en dónde lo agregamos o a qué sección. Por eso que aquí dentro tenemos esas opciones de salto de página y luego también está la de crear secciones dentro de un documento. Eso también vamos a ver en un momento, ya después de la primera evaluación. Dice, se escucha mi profe. Coméntame porfa si se escucha bien. Coméntame porfa, ¿se escucha bien? Mm, Ya. Sí, cuando no se escucha bien, me comentan a mí y si en el caso no fuera de mi lado, lo que recomendaría es que se desconecten y vuelvan a conectarse, ¿no? ¿Ok? Caso que fuera yo tendría que salir y volver a conectarme. Pero si no fuera de mi parte, es lo que yo les recomendaría, ¿no? Salir y volver a ingresar. Ujú, sería lo más práctico. Ya. Entonces, eso es por el lado, ¿no? El encabezado y pie de página. Algo más que mencionar aquí es que si bien un encabezado, vamos a cambiarle de color y otro diseño. Ya. Miren, si bien un encabezado se ve transparente dentro del documento, voy a colocarle acá mi nombre, David Maguiña. Si bien aquí se ve transparente o se ve un poco translúcido, a la hora que tú lo guardas en PDF, esa propiedad la va a perder. Miren, guardar como, examinar, lo voy a guardar como PDF y van a ver que a la hora que lo guardas en ese formato, esa propiedad la ha perdido. Miren, se ve en el color original. El único contexto donde se va a ver traslúcido, se va a ver un poco transparente, es en el mismo Word, como es el caso de acá. ¿Por qué? Porque si se viera de color normal, a nivel visual costaría más trabajo saber si eso es un encabezado o no. Por eso que Word a esa área le da transparencia dentro de la aplicación. Pero a la hora que tú guardas el documento en otro formato, ya pierde esa transparencia. ¿Está bien? Eso es importante que lo sepan. La única, el único lugar donde va a tener esa transparencia va a ser en el mismo Word, más no en otros formatos. Ahí sí se va a ver en el color original. Pero ¿por qué la transparencia? Nuevamente, para que sepas que esa información que has colocado, ya sea arriba o ya sea abajo, está dentro del encabezado. Ya, en esa clase les voy a hablar más de eso, ¿sí? Hoy día no estamos viendo encabezados. Última pregunta, creo. Pregunta 8. El icono de portada en las siguientes imágenes. También por descarte la sacan. Ujú, la número 1. Número 2 es tablas. Este es el icono de tablas y este es de nueva hoja. Este es el de portada. Si bien Word tiene por defecto diseños, cosa que no hemos visto hasta el momento plantillas, que serían estos diseños que ven aquí. Esas son plantillas y acá también hay plantillas de portadas, ¿sí? Si ponemos a buscar acá plantillas o dentro de su propia galería, va a haber diseños. Por ejemplo, este de aquí, por decir. Ahí está, una portada. Pero en lo personal no es algo que uno utilice porque lo más recomendable sería que uno mismo cree su portada, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a cambiar la imagen. Sería casi igual que insertar uno nuevo, colocar un título,
esto vas a borrar por colocar otra imagen. Prácticamente se cambia todo. Entonces, si vas a cambiar todo, mejor sería hacerlo de cero, ¿no? Más práctico, a mi parecer. Listo, entonces ahí están todas las preguntas. Primer puesto, bueno, Camila, mira, le ganó a Jocelyn. Y Luana. Bueno, y felicidades los que han participado. Recuerden que solamente con el link pueden ingresar, ¿no? Ya la próxima clase es el último Kahoot, ya que el día lunes es la primera práctica. ¿Qué va a venir en la práctica? Lo que estamos haciendo. Por ejemplo, era una hoja de esto, ¿no? Que utilizan formas, SmartArt. La primera clase vimos eh, las fuentes, imágenes. Entonces las cosas tienen que practicarlas, ya que Word, a pesar de que parece simple, es bastante práctica también. Bueno, seguimos avanzando este documento. Por acá, análisis, situación presente. Cuando aparece la palabra de subrayada de color rojo, es porque es un tema de que te has equivocado con la ortografía. Y cuando aparece de color azul, por ejemplo, voy a colocar otro lado, es porque a veces o te has equivocado con un símbolo o a veces te estás repitiendo la palabra. Por ejemplo, acá aparece subrayado de color rojo. Acá, miren, por ejemplo, miren, de la situación. Aparece de color azul. Si aparece así de color rojo, decía, es porque te has equivocado en la ortografía. Por ejemplo, acá le falta una tilde. Pero acá que aparecía de color era por a veces un espaciado. Miren, ahí está. Había un espacio de más. Miren, nuevamente. Uy, desapareció. Ahí está. Ya. Miren, acá hay dos errores. Uno que aparece de color rojo y otro que aparece de color azul. El de color rojo es que te has equivocado con la ortografía. O sea, acá falta una tilde. ¿Cómo se soluciona? Clic derecho y si acá aparece la palabra correcta, pues la selecciona, no hay problema. Ahí está, análisis. Y la que había acá de color azul, que volverá a aparecer, este es porque he dejado dos espacios acá, cosa que debería ser solo uno. Pero se soluciona de la misma manera. Clic derecho y la primera opción. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha quitado un espacio. Por ejemplo, acá futura. Nuevamente problema de sintaxis de la palabra. Es solamente una sola A. Entonces está futura. Básicamente son esos dos problemas. Y esas líneas de color rojo-azul, cuando tú imprimes un documento no va a aparecer. Y cuando lo guardas en PDF u otro formato de la misma manera. Solamente se ven dentro de Word. Bien, ahí lo he hecho intencional para que vean esos dos posibles problemas que se presentan. El de color rojo y el de color azul. Hay una opción, esta les muestro, estratégica de largo plazo, planes, planes operativos anuales divisionales. Ya, decía, hay una opción, hay una opción para que puedas corregir todo un texto de golpe. O sea, ponte que redactas un texto, ¿no? Escribes todo un párrafo, por decir. Y tú ese párrafo de repente te has comido unas tildes, unas comas y más símbolos. Entonces tú puedes corregir todo ese párrafo de golpe, seleccionando o corregir, por decir. Pero no sería lo correcto, porque de repente hay algo que Word lo entienda de una manera y tú lo has querido interpretar de otra. Entonces, si es algo más extenso, lo recomendable sería que lo corrijas de manera personal o uno por uno. Pero si no es algo que de repente no se interprete de otra forma,
tú mismo ahí puedes seleccionar esa opción. Sobre todo cuando son tildes, comas, mejor dicho. Cuando son comas o puntos y comas, Word lo va a corregir a su manera. Pero puede ser que esa no sea la que tú hayas querido transmitir en ese documento. Entonces ahí donde yo recomiendo que mejor sería que tú mismo lo corrijas uno por uno, ¿no? Te des el tiempo de ver dónde te has equivocado y modifiques. Depende también de qué tan importante sea el documento. Diagnóstico, pronóstico. A ver, por ejemplo, aquí he agregado 5 palabras y hay algunas que no se ven bien. Solución. O le cambio el tamaño de letra o el tamaño de la fuente o modifico el tamaño que tienen las formas. Me parece que lo mejor sería cambiarle el tamaño de las letras, porque si no tendría que cambiar el tamaño que tienen las formas. ¿Cómo puedo modificarlas todo de golpe? Con la tecla Shift, presionando la tecla Shift, puedes seleccionar más de una forma a la vez. ¿Está bien? A ver, repito. Cuando tú seleccionas una forma y quieres seleccionar más de una, tienes que presionar la tecla Shift. ¿Cuál es la tecla Shift? La que está arriba, el inmediato de la tecla Control. Esa tecla que es un poco más grande, presionas Shift sin soltar y seleccionas más formas. 2, 3 y 4. Una vez que ya seleccioné las formas, ya puedo soltar. Y ahí puedo hacer una serie de cambios. Por ejemplo, decía cambiar el tamaño de la letra. Por ejemplo, ahí está 10 creo, ahí se nota 9. Ahí se nota ya las palabras. El color, por ejemplo, en morado. Negrita, por ahí me decían que le agregue. Ahí está, negrita. Ya, pero ¿cómo hago todo esto de golpe con la tecla Shift? Esto que acabo de hacer parece fácil, pero nuevamente es práctica y paciencia también. Seleccionar una forma y luego presionando Shift sin soltar la siguiente. Sin soltar, siguiente y siguiente. Y una vez que ya seleccionaste, ya puedes soltar ya. Ahí recién ya puedes soltar la tecla. Y puedes hacer una serie de cambios que se va a modificar en toda tu selección, en todo lo que tú hayas seleccionado. Ahora, si esto de aquí te parece un poco complejo, no hay problema que lo hagas uno por uno. Tú puedes hacerlo uno por uno también. Obviamente te hace demorar un poquito más, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Hacer esto, como digo, uno por uno. Uno por uno. No va a quedar de repente igual, pero bueno, también puede ser casi el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo rescatable de esto? La práctica, ¿sí? Ya para este punto, lo que estamos haciendo sí necesito que lo practiquen. Por eso que le estoy dejando de tarea y a la vez va a venir en la evaluación. Entonces, no se duerman, practiquen bastante estas cositas que parecen básicas, pero te va a ayudar a la hora que elabores un documento. ¿Qué más vamos a agregar acá? Vamos a agregar una forma acá, en la parte final. También juega bastante con la lupa. También te recomiendo. Saco los tamaños, acerca, aléjate de repente que necesitas ver mejor, te acercas. Necesitas ver el panorama más completo, te alejas. También no trabajes siempre con una sola vista. Vamos a agregar acá una nube. Cualquiera. Por ejemplo, ver esta de acá. Y las nubes también te permite agregar texto. Por ejemplo, voy a colocarla acá, ¿no? Las formas nos permiten insertar objetivos en el documento. Ahí está, en el documento. Entonces, ¿qué es lo resaltante de este documento? La cuadrícula
y las formas para que quede lo más simétrico posible. ¿Y dónde se ve el trabajo o la versatilidad o la habilidad de uno? En la simetría del documento. Porque he visto esta hoja de varios estudiantes y uno es paciencia, dos es habilidad, pero diría más que todo paciencia, porque si no tienes paciencia todo va a estar asimétrico. Lo contrario, ¿verdad? Uno por un lado, distintos tamaños. Lo importante es que tenga la simetría, pero para eso nuevamente digo paciencia. Tercera hoja. Esta es la segunda hoja. La primera hoja recuerden que fue la carátula. Segunda hoja, esta que están viendo aquí. Yo se las voy a enviar en PDF para que se guíen y ustedes mismos la van a crear. Ya saben que pueden colocar cualquier tamaño, cualquier color, pero la misma información. Siguiente hoja. ¿Qué va a tener la siguiente hoja? En la siguiente hoja vamos a hacer otro gráfico, pero mucho más interesante. Vamos a hablar del cerebro, que es algo que en la actualidad está teniendo bastante importancia del cerebro. Y le voy a comentar todo lo que sé o todo lo que me acuerdo del cerebro. Para eso vamos a descargar una imagen del cerebro humano, pero una imagen PNG. Cualquier imagen, la que a ustedes les guste. Por ejemplo, yo voy a descargar, a ver, vamos a ponerlo en inglés, a ver. Que es lo mismo pero en inglés. Ahora está de acá. Mm, Estoy buscando una que no tenga el fondo. Ya si no lo encuentro, caballero, ¿no? Le quito le quito el fondo. Ujú. Si no, no encuentro una que no tenga el fondo. Y entonces le quitaré el fondo. Ya. Vamos a insertarlo en nuestro documento. También recomiendo bastante, si tienes la posibilidad, si no es para todos de repente, divide tu pantalla en dos. Si vas a hacer un documento y requiere información de otro, como una página de internet, para no estar maximizando y minimizando a la vez, cosa que resulta un poco tedioso y tienes la posibilidad de dividir tu pantalla en dos, sería más beneficioso. ¿Por qué? Porque el otro sería trabajar así, pantalla completa y estar cambiando, ¿no? Entre una y otra. Abres una, cierras otra, minimizas, maximizas. Y para no estar haciendo eso, sería más idóneo dividir tu pantalla en dos. Dice, ¿cómo podemos dividirlo? Minimizando, o mejor dicho, modificando tu Word en tamaño ventana. No extendido, sino en modo ventana. Entonces, en modo ventana ya puedes cambiar el tamaño del área que vas a utilizar, ¿no? Se llama modo ventana, ya que la otra opción es maximizar, que ocupa todos los espacios. Entonces, al lado de la X, ahí hay una opción ahí que se llama, dice minimizar tamaño, pero no es que lo van a minimizar, sino que va a cambiar a modo ventana. Entonces, ahí está en modo ventana. Y a partir de ahí ya puedo modificar con los bordes la dimensión de la pestaña, ya sea de Word, ya sea de Internet, ya sea de cualquier programa o formato. ¿Sí? ¿Se le salió? Modo ventana. Por eso que esto depende del tamaño de tu pantalla. Por ejemplo, hay monitores más grandes que hasta lo puedes dividir en cuatro. O sea, algo así, por ejemplo. Dos, tres y cuatro. Hay monitores que se pueden dar este lujo de dividirlo en cuatro. Pero obviamente va a depender de la dimensión de tu monitor, ¿no? Si tu monitor es de 24 pulgadas, podría ser. Si es de más, con más razón. Ya si es de menos, ya más complejo, ¿no? Si es de una laptop, ahí es 14, más difícil dividirlo en dos. Pero ya depende de qué tan recomendable era. Ahorita hablando un poquito de eso, a ver, haciendo una pausa, sería un monitor así. Si es que les resulta útil y tienen el poder adquisitivo,
podrían comprarse un monitor ultra wide. No necesariamente es esa una imagen referencial, pero son monitores extendidos con un mayor espacio. Más que todo esto sería lujo, diría, porque tranquilamente puedes comprarte dos monitores y trabajar, ¿no? En mi caso es más una necesidad. No podría trabajar con un solo monitor porque estaría minimizando y maximizando la pestaña de donde los leo a ustedes. ¿Cuánto cuesta este monitor? En centro de Lima lo encuentras, en Wilson. Debe estar 5.000 soles, el más barato, de 50 pulgadas, ultra wide. Hay más chicos, pero uno bueno debe estar así más o menos. 5.000 soles, 4.000 para arriba. Pero recomendaría más dos monitores. Imagina que se te malogra. Entonces prefiero mejor dos monitores que uno bien grande, ¿no? Imagina que se justo se quiñó por acá. Ya se malogra todo. Se ve bonito y todo, ¿no? Pero también cuánto cuesta. Ya, pero por ahora volviendo a nuestra realidad, en dos está bien. Puedes dividir tu pantalla en dos y puede ser que trabajes, no hay problema, ya que acá también la lupa también la acomodamos y yo puedo trabajar con dos a la vez. Por este lado, Internet Explorer o Google y por este lado lo que yo haga en Word. A ver, voy a insertar la imagen. Ahí está. Como mencioné, para poderla mover con mayor facilidad hay que cambiar el formato o el ajuste. Ajuste de texto cuadrado para que pueda moverlo con facilidad. Si no, no lo voy a poder hacer. Y segundo, quitarle el fondo. Quitar fondo, ya saben que esto también es práctica. Quitar fondo es práctica. Acá dependiendo de la imagen puede ser que te demores un poquito como puede ser que lo hagas más rápido. Ahí está. Mire, y ya le quita el fondo. Entonces, esto de aquí, como digo, te vas a demorar mucho o poco dependiendo qué tanto lo hayas practicado. Porque eso sí es netamente práctica. Eso lo pueden revisar en la clase número uno. Ahí la número uno y 2. Ahí he visto bastante de esto. Por eso que hoy día ya lo hago más rápido. Cómo quitarle el fondo. ¿Qué vamos a crear acá? Vamos a hacer un, un mapa pero explicando el área del cerebro. Y le voy comentando cositas, ¿no? Cositas que yo, que yo sepa, ¿no? Por ejemplo, hay una división del cerebro. Voy a ponerle acá área del cerebro. Del cerebro. Vamos a ponerle el brain, que sería lo mismo en inglés. Eh, Hay una división que actualmente dentro de lo que es ventas la están considerando bastante, que es dividirlo en tres capas, que sería el cerebro reptiliano, que es el más antiguo, el límbico y luego está el cerebro emocional, que es el más moderno, el que se ha desarrollado posteriormente, ¿no? Con el cerebro reptiliano, el que es netamente instinto, es el que todos tenemos, nuestro lado también podría considerarse, ¿no? Nuestro lado animal. Claro, nuestro cerebelo ya sería otra distribución, ¿no? Hablar de los lóbulos, que es lo que vamos a hacer acá. Nos estaba comentando que en el área de marketing, que donde explotan todo esto de la neurociencia y cómo se ha vuelto tan, ¿cuál es el término? Tan comercial, todo lo que termina en neuromarketing, neuro algo, neuro, y como la palabra o el prefijo neuro hace ver de que esto tenga otro trasfondo mucho más, llamémoslo más técnico, más académico, cosa que no es tanto así. Ahí está el cerebro. Por ejemplo, acá esto lo ven bastante en psicología. En psicología recuerdo que cuando estudiaba en la academia lo mencionaban bastante. Dentro de las primeras clases te hablan bastante de esto de aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos básicamente cuatro lóbulos, ¿no?
y dependiendo de alguna afección que tú tengas, puedes pasar por un cierto trastorno. Por ejemplo, ¿no? Si tú te golpeas la parte de la nuca, ¿qué es lo que puedes perder? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa si te golpeas fuerte o tienes un fuerte golpe atrás del cuello? ¿Qué, qué afección podrías tener? Está exactamente detrás del cuello. No, no es la memoria. Es algo que a veces los jugadores de, ¿cómo se llama este deporte? De béisbol han pasado. Porque una bola rápida, a esa velocidad, un golpe en esa área, puedes perder ya lo dije, la vista. La vista. El lóbulo occipital. El lobo occipital es la parte que está acá, detrás del cerebro. Si tú te golpeas fuerte en esa área o en esa parte, puedes perder la vista. Otro ejemplo. A mí una vez me pasó. Estaba en el columpio, como se diga, columpio, y me había caído de espalda y me había golpeado ahí detrás del cuello, ¿no? En esa parte, en esa área. Y por un momento vi todo así como cuando te levantas y sales a la calle al mediodía, no ves todo blanco y poco a poco vas viendo, va volviendo hacia ti la vista. Algo así. Ese momento que me golpeé, todo se volvió blanco y poco a poco, bueno, volví a ver bien, ¿no? Entonces esa área es bien delicada, que es el área occipital, el lóbulo occipital. Voy a ponerlo acá, acá está. Es el área que se encarga de la visión occipital. A ver, otra pregunta, a ver. Ustedes saben que en la actualidad Pedro Suárez Vértiz no puede hablar, ¿verdad? Si no lo digo de broma, sino que él tiene una afección en el cerebro. ¿En qué parte se encuentra o sea, en qué parte o qué lóbulo se encuentra donde él ha hecho de que pierda el habla? Ya que él ha tenido probablemente no en las cuerdas vocales. Su problema de él no son sus cuerdas vocales. Sus cuerdas vocales también. Su problema de él es a nivel cerebral. No necesariamente cuando uno pierde un sentido es necesariamente, por ejemplo, ¿no? De los ojos. O sea, puedes perder la vista por un golpe acá. En el caso de él no son las cuerdas vocales. En el caso de él es a nivel cerebral. Por eso es que es muy, muy importante cuidar esta parte de la cabeza, ¿no? El área del cerebro. A ver, se la dejo para que investiguen. Otra, cuando pierdes el habla o cuando, por ejemplo, sufres de dislexia o sufres de la otra afección de la vista, que es cuando ves otros colores, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando no ves los colores? Ves otros colores que no son los que normalmente uno debería ver. Empieza con D, daltonismo, ¿no? Pero acá está el cerebelo. En la parte inferior del tronco encefálico. Ya no me va a dar el tiempo para hacer todo y explicarles más sobre el cerebro, cosa que es muy interesante. Esto lo pueden saber también en internet, en clases de neurociencia. Les comento algo que me llamó mucho la atención, que se llama plasticidad cerebral. Con eso termino, voy ya por el tiempo. Plasticidad cerebral tiene que ver con los estudios que se están haciendo, que ciertas partes del cerebro que no fueron diseñadas para eso puedan tomar esas acciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría, como decía, ¿no? Que perdiste la vista porque te golpeaste acá, en tu lóbulo occipital. Entonces esta área está dañada. Por lo tanto, no puedes ver. Pero lo que se está descubriendo ahora es que, por decir, no necesariamente esto es correcto, que tu lóbulo frontal, al reconocer que esta área está dañada, tome, tome
las tareas que tenía que hacer este lóbulo y las va a hacer el lóbulo frontal. Y podrías recuperar la vista. Ahí resumiéndolo en términos más simples. Y todos los estudios que tengan que ver con eso se le llama plasticidad cerebral. No tiene que ver con plástico, plasticidad cerebral. Entonces los últimos estudios están desarrollando o estudiando bastante eso, ¿no? Obviamente nuestra vida es relativamente corta en 100 años. Si viviéramos más, probablemente el cerebro se podría adecuar, por eso que el cerebro es tan poderoso, podría adecuarse a realizar ese tipo de actividades. Y así hay un montón de estudios. Ya, ya la próxima clase de repente les comento más. Pero ya por cuestión de tiempo, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Bueno chicos, sí, te escucho. Ujú, ujú, sí. Ah, ya, eso era lo que estaba mencionando. Este que estás haciendo ahora, que es el documento nuevo, te diría o te recomiendo que lo guardes en PDF, guardar como, examinar, ya sea que lo guardes en escritorio en tu carpeta de documentos. Ponle por ejemplo tarea 2 por decir, tarea 2. Entonces tienes la uno y ahora tienes la 2 que lo has guardado en PDF. ¿Y por qué en PDF? Porque al final todo lo vamos a unir en uno solo. ¿Cómo? Hay una aplicación que les voy a enseñar, la próxima clase me hacen acordar, que se llama Unir PDF. Y en Unir PDF lo vas a unir de una manera más rápida, en vez de estar copiando y pegando en un solo documento. Acá, unir. Claro, sí, tanto todo guardado en PDF y al final los unimos en uno solo. De paso que lo practican porque eso también es muy útil. En la actualidad yo lo utilizo bastante, por ejemplo, eh, a ver, les presento un caso, ¿no? A ver, UGL 07. Por ejemplo, acá dentro del UGL 07, que es donde yo postulé, acá hay un montón de anexos. Miren, anexo 1, 5, 6, 7 y todos están separados. Pero a la hora que uno lo tiene que enviar, que es la mesa de partes, tienes que enviarlo todo en uno solo. Acá. Acá en la mesa de partes es un solo documento. O sea, no se envían por separado. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo uno todos esos documentos PDF en uno solo? Entonces ahí donde viene a colación la alternativa que es la aplicación que se llama Unir PDF. Entonces aquí en Unir PDF los unes todo en uno solo. Y ahí recién ya se puede enviar. Bueno, este es mi contexto, ¿no? En su contexto de repente es algo similar. De repente tengas que enviar a la municipalidad, tengas que hacer una queja y tengas que enviar varios documentos que lo tienes por separado, pero tengas que unirlo. Entonces ahí donde viene la importancia de saber esto. La próxima clase me hacen acordar para hablarles más de esto, en el caso que no sepan mucho, porque es muy útil, demasiado. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. La única tarea por ahora es esto de aquí. Esto les voy a compartir el día de hoy. Va a estar en el aula virtual y ya saben que la grabación de la clase a partir de mañana al mediodía. La siguiente clase termina esto de acá, con lo que hagamos en ese momento. Tu pregunta, ¿cuál es? Dice, profe, Ah, decía que todavía no lo envíen. Todo envíenlo el día lunes en uno solo. Por eso es que le voy a hablar cómo unirlo. Porque si me envían varios, imaginen cuántos documentos voy a tener. Por eso es preferible que lo envíen todo en un solo bloque. No es tema libre. Tienen que hacer lo mismo que he hecho aquí, pero lo van a... Esto de aquí no, porque esto todavía no lo termino. Tienen que hacer esto de aquí, pero puedes modificar, como decía, el color, el tamaño. De repente quieres otra letra. De repente quieres colocar un fondo. Eso sí puedes modificar. Todo lo demás, todo lo que tenga que ver con color, tamaño, forma y de repente orden a tu manera, pero la información la misma. Bueno, ahí nos quedamos chicos, no le quito más tiempo. Que tengan una buena noche. Cuiden su cerebro, cuídense bastante, usen casco y ya nos vemos el día viernes. Hasta luego con todos, cuídense mucho. Hasta luego, hasta luego.